Esos bosques pertenecen a algo más. Sé que esperaban Shazam, pero tranquilos que ahí viene. Ok, fui a ver esta película esperando ver no el mismo nivel, pero al menos algo parecido a lo que vimos en It. Digo, si decidieron hacerle un remake también a esto, otra novela de terror de Stephen King, uno pensaría que intentarían hacer de It una especie de modelo, que si bien no te asuste, de mínimo te genere genuino interés en esta nueva versión aun cuando disfrutaste de la primera película. Pues no, la cosa es así de simple. Solo recomiendo ver esta película si no has visto la versión clásica de esta película, que por cierto tiene una secuela. Lo menciono porque últimamente he encontrado unos pocos que no la conocen. Bueno, si se vieron la primera versión, no tiren su dinero, porque a diferencia de It, que aunque te cuenta la misma historia, son más numerosas las escenas que son diferentes que las que tienen en común, esta no te presenta ninguna diferencia relevante. La diferencia más importante, que de hecho la película intentó utilizar como un giro en la trama, es que aquí no muere el niño pequeño, sino la hermana mayor. Pero el detalle con eso es que eso está clarísimo en el tráiler. O sea, ni siquiera cuenta como spoiler. Hay una expansión minúscula en la historia. Por ejemplo, metieron al Wendigo en cómo es que esa cosa es lo que está en el bosque y lo que influye a las personas a utilizar ese cementerio. Detalle que la primera película omitió totalmente, pero que es un hecho en el libro. Pero la llamo expansión minúscula porque no es como si eso de alguna forma hiciese más elaborada la trama. No es como si el monstruo ese hiciese acto de presencia. Así que ese detalle no tiene un impacto real en la película. Es básicamente solo darle el nombre a la presencia malvada en el cementerio y punto final. Entonces, como es una película bastante dependiente del primer impacto al espectador, si se vieron la versión anterior y a falta de una cinematografía interesante o más detalles que expandan la experiencia, yo no la recomiendo ver. Bueno, no si te cuesta dinero. Ahora, han pasado 30 años desde la primera versión de la película y tal como lo dije con It, esta no ha tenido un envejecimiento tan prodigioso como por ejemplo las películas de Volver a Futuro. Así que hay buenas posibilidades para que esta película sea apreciada de manera independiente por las personas que no han visto la versión clásica de la película. Eso ya no puedo describirlo yo porque yo vi la primera versión y no voy a intentar hacer caso omiso de ello, porque sería intentar hacerles una reseña desde una perspectiva que no tengo. En notas generales y comparando un poco, a Jason Clarke como Louis Creed le faltó exteriorizar un poco más el sentimiento de pérdida, mientras Dale Midkiff lanzaba un fuerte alarido de dolor por no solo haber perdido a su hijo pequeño, sino por también haber sido testigo en primera fila del trágico suceso. Clarke es un tanto más introspectivo. Cosa mala, porque el fuerte del cementerio de mascotas es manejar esa tragedia y los misterios de la muerte. Otro detalle en esa escena que hizo mejor la versión clásica fue enfatizar los esfuerzos de Louis por correr tanto como pudo por alcanzar al pequeño Gage. De hecho, Stephen King escribió esa novela después de haber casi vivido una situación así. Ese sentimiento de incertidumbre que le tocó vivir lo plasmó en la novela y luego lo plasmaron en la película en esa énfasis de la que estoy hablando. La versión nueva trata una escena más rápida, principalmente para hacer más vistoso el accidente. Pero ahí termina lo vistoso, porque aunque tenemos a una niña víctima de un violento accidente, no tuvieron los tenates para mostrar algo horroroso, algo que traumara a los más débiles presentes en esa película, como lo que ameritaba un accidente así. No tuvieron los tenates para hacer algo de ese tipo, o sea, como por ejemplo Georgie con un brazo recién arrancado. Para el archivo, ahí murió mi expectativa con la película. Aunque no todos son aplausos para la versión clásica, no se preocupen. La nueva también tiene sus puntos a favor. Por ejemplo, la nueva versión te presenta personajes un poco más completos, mientras la versión clásica, Louis básicamente lo podríamos describir como el padre de una familia X en una película de terror. En esta se complementa un poco más el panorama de la película con eso de los misterios de la muerte, teniendo a este personaje como un total ateo del infierno o del cielo, un contraste con las creencias de su esposa que están un tanto influenciadas por los traumas de su infancia. Y como dije anteriormente, lo que hay en la muerte, o más bien lo que no hay, es parte del core de la película, así que con esos detalles le sienta muy bien, por eso dije que completaba el panorama de la película. De hecho, ahora que lo pienso, todo está menos simplificado en comparación a la versión
versión clásica. Hasta la procesión esa que hacen los niños con máscaras amplía el misterio del cementerio. Solo que, una vez más, ese detalle que pudo haber hecho más interesante la película encuentra pared con la falta de ganas de expandir lo que vendría siendo la experiencia de la película. Porque podemos quitar esa escena y la mascarada de la niña homicida y la cosa correría igual. Así que dejemos eso como un detalle para intentar lograr una mejor atmósfera de misterio. Otra cosa que les funcionó mejor en la versión nueva tal como yo lo esperaba era cambiar de zombie. O sea, en lugar de matar al niño pequeño, matar a la niña. Cosa que me parece un buen cambio, porque el niño era demasiado pequeño como para poder dirigirlo correctamente como la cosa asesina en turno. Claro que actualmente hay mucho CGI, pero no hay como utilizar un actor de verdad. De hecho, se notan esas complicaciones en la versión clásica de la película. A alguien un tanto mayor, como la edad de la actriz que tiene esta niña, les funciona mucho mejor. Porque no sé si estamos enfrente de efectos visuales, o a esta niña se le da muy bien la actitud creepy, pero en una combinación de ambos, supongo, te dan hasta ñañaras el escucharla hablar. Ya ni siquiera hablemos de ver su rostro con media parálisis facial. Entonces, del lado de la actualización visual que uno espera, muy bien. La parte que no me gustó, aunque esto viene desde el libro, es que Pascoe se siente aún más ausente. Incluso tiene menos escenas y participación que la versión clásica. Pero una vez más, eso viene desde el libro. Nunca ha sido un personaje muy, digamos, explotado. Y el final, ese sí no se los voy a contar porque es la única diferencia notable entre versiones. Pero no, yo me quedo con la versión original, donde la necedad humana aparece para demostrar una vez más que somos los únicos seres que cometen el error más de una vez, colocando a Luis en ese maldito cementerio una tercera vez para enterrar a la mujer, quien regresa toda deformada a castigar ese acto de idiotez. Una última cosa que quiero expresar es que cada que entro a una película de terror y veo tanto niño pequeño como si estuviéramos en la nueva película de Toy Story, tengo ganas de abofetear a quien empezó esto de que las películas de terror ya no apunten a la clasificación R. De hecho, corrijo. Ese momento, cuando entres al cine y ves a tanto niño pequeño, no estamos hablando de 16, 17 años, estoy hablando de un niño de 8 años o menos, es el momento donde mi expectativa por la película murió. Porque retomando la escena final, ese hecho de no permitirse tanto, digamos, terror visual hace que el nuevo final sea una basura en comparación al final de la película clásica. Pues ahí lo tienen, si no han visto la película clásica, vayan a verla y por ahí díganme qué les pareció, porque una vez más es una perspectiva que yo desconozco. Quizás en esas circunstancias la película no sea tan aburrida, porque a mí me aburrió, y mucho, porque dejemos atrás los giros. Básicamente conocía las escenas y los actos porque fueron repetitivos. Una buena dosis de visión personal del director y el escritor de esta nueva versión no hubiese estado mal. Digo, ya les pagaron el cheque, que se pongan a pensar un rato. Y una vez más, para la gente que presta poca atención, yo sé que es una remake y que eso es algo de esperar, pero vuelvo a citar a It, que también fue una remake, pero la experiencia fue muy diferente. Por ahora sí ya es todo, muchachos. La próxima película que les sacaré un palomita rancia será Shazam, porque no la dejan de pedir, así que estén al pendiente. Sin nada más que decir, yo soy Psycho y nos vemos en el próximo filme.